Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Continuamos realizando entrevistas importantes. Esta noche vamos a conversar con el segundo vicealcalde de Quito, Darío Cagüeñas, quien es concejal de la capital de Ecuador, Quito. Estamos ya avanzando en el tiempo, ya se han cumplido 9 meses de gestión como concejal y también como vicealcalde. Queremos conocer cómo está ese trabajo, qué proyecto está impulsando. Usted ha sido una persona muy vinculada a la cultura, Darío. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo está usted, Darío? Un gusto saludarle. Saludos cordiales, apreciado Jacinto, y saludos también a todas las personas que nos miran a través de este medio. Sí, sin duda nosotros hemos venido trabajando vinculados al sector artístico, al sector cultural desde hace varios años ya, como gestores, como emprendedores de la cultura, del arte, y en esta ocasión pues sirviéndole a la ciudadanía desde esta concejalía, desde esta segunda vicealcaldía, eh, en todos los aspectos importantes de la ciudad, pero obviamente sí trabajamos y puntualizamos el asunto de la cultura y del arte también. Darío, usted decidió postular a concejal luego de trabajar durante mucho tiempo en la cultura y muy cerca de la cultura, Darío. Sí, sí, por supuesto que sí. Fui concejal suplente, digamos, ya en el tema político, fui concejal suplente el periodo pasado. He tenido más de 3 o 4 ocasiones en las que me he podido principalizar, ¿no es cierto?, al comienzo del periodo pasado. Y después de estar, obviamente, en el entorno cultural, además yo soy abogado de profesión, lo que me ha permitido entender, digamos, el tema jurídico. Tengo una especialidad en legislación como abogado y lo que hemos trabajado siempre es buscando normas jurídicas, buscando tratar de alguna manera desde cualquier espacio hacer política pública en función del arte y la cultura. Entonces, yo me he desempeñado en la vida como gestor cultural, como abogado en el libre ejercicio, con esta especialidad en legislación. Soy músico, soy compositor, escribo algunas cosas, así que eso ha hecho que yo tome en este caso la bandera para poder trabajar en función de los artistas y en función de la cultura, entendiendo de que yo soy presidente de la Comisión de Turismo y Fiestas del municipio del Distrito Metropolitano de Quito, y nosotros tenemos un precepto fundamental: no hay turismo sin oferta cultural. Para nosotros la oferta cultural es el factor clave que puede generar turismo, y es en función de eso que hemos venido trabajando varias normativas jurídicas y varias políticas públicas alrededor de este tema. Darío, podríamos decir que usted es el concejal de la cultura. Bueno, ya algunas organizaciones, algunos gestores y algunas personas nos han dado ese título que para nosotros realmente es muy gratificante y que creo que visibiliza de alguna manera el trabajo que nosotros hemos estado haciendo. Realmente no hacemos este trabajo por los títulos, no hacemos este trabajo por el reconocimiento, no. Lo hacemos porque creemos que este sector, y hemos sido parte de este sector, somos parte de este sector, y creemos que este ha sido un sector que históricamente ha sido relegado, un sector que históricamente ha sido olvidado. Así que no hay un sector que no tiene una seguridad jurídica óptima. Nos hubiese gustado muchísimo que la ley orgánica de cultura tope o plantee otros temas, y que el reglamento de la ley pueda enfocarse en temas que permitan que la ley aterrice en una política pública real. Y ahora, en el municipio del Distrito Metropolitano de Quito, nosotros buscamos y hemos puesto ya nuestro contingente, lo hemos mencionado al señor alcalde y a la ciudadanía, el trabajo para implementar el sistema metropolitano de cultura, que es lo que la ley orgánica de cultura hace 8 años exige a los gobiernos autónomos descentralizados como nosotros. Entonces, buscamos sí implantar, digamos, hacer el proceso que se tenga que hacer para generar el sistema metropolitano de cultura, y para nosotros algo muy importante todavía. No sé si más o menos importante, pero es importante desarrollar las industrias creativas y las industrias culturales. Yo creo que la industria creativa y cultural ha generado muchos réditos económicos en otros países del mundo,
aportando inclusive a los productos y al valor del PIB, al valor del Producto Interno Bruto de cada uno de esos países, y creo que nuestra ciudad y nuestro país es rica en asuntos artísticos y culturales y que puede generar un dinamismo económico y que puede ser fuente de empleo inclusive. Darío, usted hace pocos días acaba de lograr que el Consejo de Quito apruebe una resolución en favor de la cultura. ¿Qué implica esta resolución que usted logró que se apruebe, Darío? Bueno, estamos muy felices nosotros por haber trabajado en esta norma. Quiero brevemente contarles cómo nosotros logramos, empezamos a hacer este trabajo. Como digo, siempre visualizando que el sector ha sido precarizado y que obviamente los artistas como fuente importante de este sector, como fuente importante de la economía sostenible que buscamos que así sea, y que trabajemos en las industrias creativas todos, ¿no? Las entidades públicas, las entidades privadas, la empresa privada, la empresa que hace producción privada, el artista fundamentalmente. Creemos que siempre ha sido fundamental que existan unas reglas claras entre estos interactores para poder generar un sistema que realmente le deje réditos económicos a la ciudad y el país. Básicamente la resolución que nosotros logramos aprobar este día martes en la sesión del Consejo Metropolitano decía en su primer artículo, y dice, ¿no es cierto?, que se declara como política pública del municipio del Distrito Metropolitano de Quito la promoción y la protección de los derechos de los artistas en materia de contratación pública. Creemos que eso es importante porque nos convertimos en el primer municipio de la historia en declarar la promoción y protección de los derechos de los artistas, sobre todo en materia de contratación pública. Lo segundo que nosotros exhortamos en ese proyecto de resolución es que se cumpla la Ley Orgánica de Contratación Pública. Dicho sea de paso, les comento que fuimos recibidos en la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional a propósito de la reforma de la Ley de Contratación Pública. Muchos de los municipios han hecho aportes en materia de la Ley de Contratación Pública sobre contratación de obras o sobre tipos de regímenes de contratación, pero nadie hasta el momento, excepto nosotros, ha sido quien se ha preocupado para el tema de contratación en materia de ejecución de obras artísticas, de obras literarias y de obras científicas, que es lo que menciona el numeral 5 del artículo 2 de la Ley de Contratación Pública. Pero estaba muy escueto, el artículo era, serán por régimen especial las obras literarias, las obras artísticas y las científicas. Se acabó una línea del artículo, cuando el resto de contrataciones tienen, digamos, unos artículos que probablemente entre 5, 6, 7 y hasta 8 incisos. Creíamos que era importante desarrollar eso, ser concordantes con la Constitución, ser concordantes con el reglamento, y propusimos eso en la Asamblea Nacional. Por lo tanto, nuestro proyecto de resolución hablaba también de que se puedan exhortar, digamos, al cumplimiento de la ley. Nosotros decíamos es obligación de todos los funcionarios y funcionarias el cumplimiento de la ley, pero sin embargo creo que para el sector cultural es absolutamente relevante que tenga una norma que diga, ¿no?, y exhorte estas cosas. Y lo tercero es que se dispuso, digamos, en el artículo 2 a la propia Secretaría de Cultura y a las entidades del municipio que son contratantes de estos servicios, que en el término de 60 días nos informen al Consejo Metropolitano sobre las acciones que se hacen para garantizar los derechos de los artistas y gestores culturales en materia de contratación pública en cada una de sus instituciones. Y lo tercero, básicamente, dice también que nosotros le solicitamos al señor alcalde que él expida las normas de los procedimientos administrativos para materia de contratación pública. ¿Y por qué le solicitamos al alcalde? Porque no es competencia del Consejo Metropolitano y menos de ningún legislador metropolitano normar sobre procedimientos administrativos. Es únicamente competencia del alcalde. Por eso, digamos, la solicitud fue para que él expida la normativa correspondiente y creo que sin duda alguna hemos hablado con el alcalde ha estado a favor de esto, como el resto de concejales del Consejo. 17 concejales de los 21 que estuvieron, de los 21 votaron a favor, y con unanimidad ganamos porque los 17 estuvieron presentes. Los otros
concejales que no es que votaron en contra, sino es que no estaban presentes en la sesión. Pero creo que este es un paso muy importante y, como digo, nosotros hemos puesto y ponemos al servicio de la ciudadanía y del sector cultural y del propio alcalde metropolitano nuestro servicio logístico, humano, intelectual, investigativo, jurídico, para poder hacer estas normas, ¿no es cierto? Que si bien es cierto, existe ya una política pública acerca de esto. Yo sí quiero saludar el trabajo que también se ha venido haciendo en materia de política pública por los derechos de los artistas desde que nosotros asumimos las funciones en trabajo coordinado con la Secretaría de Cultura, con Quito Turismo, con Fundación Museos, con los que estamos alrededor del ejercicio cultural, pero creo que es importante visibilizar un problema histórico, porque no existe ninguna norma que garantice estos derechos a lo largo de la historia de la ciudad y del país propiamente dicho. Entonces, es importante que dejemos haciendo este trabajo para que mañana, el día de mañana, que nosotros no vamos a estar porque los funcionarios y las autoridades somos únicamente de paso, los artistas, los gestores culturales, que como digo, son motor de desarrollo de la ciudad, tengan un elemento, una normativa que les brinde seguridad jurídica para poder desarrollar de manera digna y justa sus actividades. Además que esto va a permitir que muchos artistas puedan participar en estos procesos de contratación, porque caso contrario, si el artista de pronto se asustaba de ver que toca hacer un montón de papeles y concursar y para que le contraten, Darío. Sí, por supuesto que sí. En una de las intervenciones, uno de los compañeros concejales decía justamente, no tiene por qué ser engorroso, calamitoso para los artistas acceder a un tema de contratación pública. Entonces, digamos, ahí han existido ciertas cosas que nosotros pretendemos reglar, que pretendemos normar, haciendo que todo el sector sea un solo puño y poniéndonos de acuerdo. Pero la mayoría de problemáticas que han versado alrededor de esto es los pagos que no son a tiempo. Es decir, usted es artista, trabajó para el municipio, trabajó en el mes de diciembre y ya es agosto del año siguiente y todavía no le pagan. Hemos indagado a fondo estas situaciones y, por poner un ejemplo, justo aprovechando este tema, existió una comparecencia en Comisión General de uno de los artistas o gestores culturales, ¿no es cierto?, quien decía que había trabajado, que le estaban adeudando desde agosto, fíjense ustedes, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, 8 meses de adeudarle. Entonces ellos decían, nosotros también tenemos familia, en mi colectivo somos 8 familias que hemos presentado nuestros servicios, agosto no nos pagaron y seguimos trabajando con gusto. En septiembre no nos pagaron, hemos seguido trabajando con el mismo ímpetu y las mismas ganas. Pero lo que sucede es que ya en la petición a fondo de la información, este contrato había sido con Quito Turismo, nosotros solicitamos la información y Quito Turismo nos responde, señor concejal, nosotros ya pagamos a la empresa proveedora de artistas hace rato, y es la empresa la que no le pagaba al artista. Entonces, digamos, lo que buscamos nosotros a futuro en las industrias creativas es sí que los pagos les lleguen a los artistas de manera oportuna, pero para eso tienen que existir reglas claras del juego, y reglas claras en donde los proveedores, las productoras, tengan acceso también a simplificación de trámites, en donde el propio municipio, en este caso el municipio, ¿no es cierto?, también sea eficaz y eficiente en los pagos al proveedor y a las productoras. Y en eso creo que es importante ver que las certificaciones presupuestarias estén a tiempo para las productoras, para que puedan pagar a tiempo a los artistas, porque por materia de contratación pública se tiene que contratar de ley a través de un proveedor de artistas en este caso. Pero ahí sí quiero decir una cosa, y este es un problema de la ley. Este es un problema de la ley, porque la ley de contratación pública, muy lejos de poder ayudar a normar la contratación, creo que ha sido una norma que desde su creación en el 2008, lo que ha permitido es que exista cierto limitante y ciertos procedimientos engorrosos. Y sobre todo para los artistas, la ley de contratación pública ha sido una calamidad, porque al final del día ya la Constitución prohíbe la terciarización, pero esto ha generado una suerte de terciarización. Yo entiendo que está bien que un oferente, un proveedor del Estado,
en bienes normalizados, que se llaman, en servicios normalizados, como puede ser la contratación de sillas, de vehículos, de mesas, de lo que sea. Estoy de acuerdo en que en eso existan ciertas normas. Pero ¿qué pasa con los bienes no normalizados? ¿Qué pasa con los artistas, con el arte que es subjetivo? ¿Cuánto vale? ¿Cómo pone usted a pujar entre dos artistas? ¿Cómo pone usted a pujar entre dos literatos, entre dos científicos? Entonces, digamos que eso a los artistas, sobre todo la ley de contratación pública, les ha perjudicado de una manera muy importante. Y ahora como municipio nosotros no podemos cambiar la ley de contratación pública, ¿no es cierto? Aunque hemos presentado nuestras observaciones en la Asamblea Nacional, porque ahí sí se pueden, han sido acogidas. Dicho sea de paso, recibimos la felicitación de toda la Comisión de Régimen Económico, porque como dije, muchos de los municipios han hablado de reformas en materia de contratación pública, pero nadie del sector cultural y artístico. Entonces, hemos recibido la felicitación de la propia comisión, el apoyo de asambleístas de diferentes bancadas para que esto sea una realidad. Pero como digo, en el municipio de Quito ha existido esta política pública y ha sido declaración del propio señor alcalde, con quien está absolutamente de acuerdo también con esta idea, quien ha dado ya la disposición, desde que asumimos funciones, la disposición previa de que exista una política pública consciente con el sector artístico y el sector cultural. Y ahora lo que se está buscando y lo que permitimos para el beneficio también de artistas, pero también de propias productoras, es que, por ejemplo, el municipio va a trabajar pagando con los anticipos, lo que sería lógico y normal, y lo como sucede a nivel de las industrias creativas en el mundo. Y por ponerle un ejemplo de las industrias creativas, el 24% del PIB de Estados Unidos, pero fíjese, el 24% del PIB, que es un número muy elevado, corresponde solamente a la industria del cine. No le hablo de la industria de la música y de la industria del tema creativo en general, solamente de la industria del cine, el 24% del PIB. Y creo que nosotros podemos caminar hacia allá. Argentina y Colombia ya han empezado en el tema de las industrias creativas, han trabajado en un cine grande, han trabajado en un tema cultural y artístico grande, exportan música, músicos, literatos. Entonces creo que es importante que nosotros lo hagamos. Yo confío en que la ciudad y el país tiene talentos de exportación que pueden generar siempre réditos económicos para el país. Darío, el alcalde Pavel Muñoz ha ofrecido priorizar la contratación de artistas locales, artistas nacionales para los eventos, por ejemplo, de agosto y las fiestas también de diciembre. Esto es muy bueno porque se podrá contratar más artistas, porque si contratamos un artista extranjero, con esa plata se puede contratar a varios artistas ecuatorianos y locales, Darío. Claro que sí, estimado Jacinto, y aquí es oportuno decir de que eso ya lo hemos hecho, ¿no es cierto? Apenas asumimos funciones, recuerde que asumimos funciones en mayo del año pasado, y inmediatamente de asumir nuestras funciones tuvimos que sacar a flote y sacar el agosto, mes de las artes, y luego de eso inmediatamente Fiestas de Quito, incluso con presupuestos comprometidos de la administración anterior y algunas cosas. Y es importante decirle a la ciudadanía que yo saludo el trabajo que ha hecho igual esta administración. Más del 90%, por lo menos el 93% de artistas del agosto, mes de las artes y de Fiestas de Quito fueron ecuatorianos, fueron artistas ecuatorianos y locales. Y creo que eso es muy importante que visibilicemos. Yo fui asesor legislativo en la Asamblea Nacional y siempre estuve proponiendo desde mi asesoría, ¿no es cierto?, a través de los asambleístas, una reforma para que en la ley de cultura contemple justamente un porcentaje mínimo, ¿no es cierto?, o más bien un porcentaje máximo de contratación de artistas. Y creo que ahora es importante que esto sea hecho como política pública. Ya el municipio de Quito lo ha hecho y el municipio de Quito lo va a seguir haciendo. Mientras nosotros estemos en funciones, creo que es importante que lo hagamos como política pública, pero creo que también es importante que quede normado. Y en este punto, quiero agradecer la participación de los compañeros y compañeras concejales que estuvieron en el debate, un amplio debate acerca de esta norma jurídica que nosotros propusimos, y también agradecer la participación y el aporte del alcalde Pavel Muñoz. Varios de ellos aportaron con cosas significativas al proyecto de ordenanza, como por ejemplo el propio aporte del alcalde Pavel Muñoz, el precepto de democratizar el acceso a la contratación pública.
Entonces creemos que es importante, sí, la promoción de los derechos de los artistas, sí, la protección de los derechos de los artistas y como el alcalde justamente ha dicho, la democratización de la accesibilidad a los contratos que tiene el municipio. En ese sentido vamos a trabajar nosotros desde el ámbito legislador y por supuesto también desde el ámbito fiscalizador para que la mayor cantidad de artistas puedan participar de estas fiestas. Y con esto que le voy a decir concluyo, querido Jacinto, y es que hay que pensar en la inversión pública, en la inversión privada, pero en la inversión en temas de arte y cultura, en la inversión. Solamente así caminaremos hacia las industrias creativas, porque está muy bien y es excelente que por parte de las instituciones públicas exista la línea de fomento, que es importante, pero ¿qué pasa con el fomento? El fomento se vuelve un círculo vicioso cuando la institución por proyectos le da recursos al artista, al gestor cultural, luego se acaban los proyectos que no se vuelven sostenibles de ninguna manera lo son, y el artista regresa por más presupuesto, luego se acaba y regresa por más presupuesto, cuando creo que lo que tenemos que hacer es invertir, ¿no es cierto? Y muchos, los países que han estado trabajando encaminados a las industrias creativas como Chile, como Argentina, como Colombia, solamente por poner ejemplos cercanos, es lo que hacen, invierten. Es decir, que el Estado, y este llamado de atención, digamos, esta petición la hago para todas las instituciones del Estado, no solo para el municipio de Quito, para los consejos provinciales, para el Ministerio de Cultura, todo el gobierno central, es decir, todas las instituciones del Estado, decirles que invertir es inyectar un capital y ese capital me genera un rédito económico que me viene con una utilidad. Y esas utilidades son las que tienen que ser destinadas a los artistas. Y eso va a permitir que las instituciones del Estado también sigan sosteniendo capital para volver a invertir. Y por supuesto que también hay que gastar, pues, pero invertir es muy importante. ¿A qué me refiero a veces con invertir? En el tema logístico, en el tema promoción. Nosotros deberíamos invertir en promoción. ¿Cuántos artistas importantes tenemos en nuestro país? Y tenemos que venderles al mundo. Esa debe ser nuestra meta, caminar hacia las industrias creativas para exportar artistas, literatos, científicos, escritores, artistas plásticos, artesanos. Y mire que tenemos más de 20 pueblos y nacionalidades para poder vender esa riqueza cultural e identitaria al mundo. Es decir, a más de ganar réditos económicos, estaríamos fortaleciendo la identidad de los ecuatorianos. Esta noche estamos conversando en vivo con Darío Cagüeñas, quien es vicealcalde de Quito. Darío, usted es un hombre de leyes, conoce la ley de cultura. En la ley de cultura existe un artículo que este rato no recuerdo exactamente cuál es, pero que impide, por ejemplo, el municipio tiene edificaciones antiguas, las rehabilitó para que se conviertan en vivienda, para que ahí vivan los jóvenes, vivan las familias. Por ejemplo, el antiguo ex hotel colonial, también una edificación en el Boulevard 24 de Mayo, pero por la ley de cultura, esas edificaciones nunca se pudieron vender y ahora le están usando las mismas instituciones del municipio. Sería bueno que el alcalde Pavel Muñoz y usted que conoce ese tema impulsen para que en la ley de cultura se genere una reforma que permita que el municipio, por ejemplo, concesione tanta edificación que tiene para que la empresa privada pueda rehabilitarlas, recuperarlas o incluso pueda venderlas, porque ahora por la ley de cultura no se puede vender esas edificaciones porque son patrimonio de Quito y del país, Darío. Sí, sí, Jacinto, no puedo estar más de acuerdo con su planteamiento, pero hay que visibilizar, ¿no? Lo uno sí es un tema de impulsar una reforma a la ley, que fíjese que está, digamos, fuera del alcance de nosotros la reforma como tal, pero sí hay que levantar la voz en este sentido. Y yo he visto, o sea, a veces hay edificios como el Cine Atahualpa, por ejemplo, que no son bienes del municipio, y eso es lo que quiero explicar. Hay muchos de esos bienes, ¿no es cierto?, que no son bienes municipales. Es decir, conozco yo solamente por citarle un ejemplo, el Cine Atahualpa, que es del BIES, otro de los edificios que es del Ministerio del Interior, y varias instituciones públicas que tienen los edificios abandonados prácticamente ahí. Fíjese usted teniendo el Cine Atahualpa como para brindarle a la ciudadanía, al turista extranjero, al turista local, un centro realmente grande que sí sea de entretenimiento, pero que sea cultural.
porque a veces digo que hay que pasar del entretenimiento al asunto cultural, que es algo lo más potente que tenemos, lo más rico, y no lo estamos aprovechando. Nosotros trabajamos, dicho sea de paso, yo soy también miembro de la Comisión de Propiedad y Espacio Público, y sin duda alguna ahora ya se ha trabajado una ordenanza en el Consejo Metropolitano de Quito justamente sobre los bienes. Estamos haciendo ese trabajo. Fuera algo muy importante que podamos hacerlo también desde pedir una reforma a la ley, porque no puede ser que existan en pleno centro histórico, solo por poner el ejemplo del centro histórico, así hay en las 65 parroquias de Quito, hay bienes subutilizados o bienes abandonados, pero solo por poner el ejemplo del centro histórico, no puede ser que exista en pleno centro histórico, donde nosotros pensamos siempre con oferta cultural y con muchas otras cosas más, repotenciar el turismo, bienes abandonados y ya básicamente destruyéndose. Entonces, las ordenanzas que nosotros pensamos hacer sobre lo que nosotros estamos trabajando, que obviamente buscamos que sea política del municipio, pero hay que entender que está el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, está obviamente, digamos que es una institución independiente, que es del Estado, y que claro, también tienen sus propias normas para este efecto y basados en la Ley de Cultura. Entonces, yo creo, como lo dije en su momento, que ya por allá en el 2016-17, la Ley de Cultura, por lo menos hubo, y existe ya una Ley de Cultura, pero tanto en el aspecto tangible como en el aspecto intangible, es decir, tanto en el tema material como el inmaterial, creo que a la propia Ley de Cultura todavía le falta mucho trabajo por pulirse y todavía falta mucho trabajo por hacer. Y aquí es importante elevar esta voz para que quienes están hoy en día al frente de la Comisión de Educación y Cultura de la Asamblea Nacional puedan topar la Ley de Cultura, ¿no es cierto? Y nosotros estamos siempre predispuestos para que nos inviten a toda mesa de trabajo y topar temas tan importantes como usted ha topado ya, el tema patrimonial, y para topar temas tan importantes, inclusive como el tema de promoción, defensa, protección y democratización de derechos de artistas y gestores culturales. ¿Cómo le ve usted, Darío, al centro histórico una vez que ha empezado a funcionar el metro y llegan más visitas? Bueno, yo creo que el metro marcó siempre, no, el metro va a marcar un antes y un después. Recuerden ustedes que inauguramos el metro en el mes de diciembre y para nosotros fue una alegría profunda de que el espacio público esté lleno de quiteños y quiteñas, lleno de algarabía. Y recuerden ustedes, no tuvimos ni un solo incidente rojo en fiestas de Quito. O sea, digamos, afortunadamente, gracias a Dios, siempre nos fue súper bien en fiestas de Quito. Pero el metro fue un factor muy importante y muy relevante y creo que sigue siendo para el turismo. Somos la primera ciudad del país que tiene este método de transporte, esta modalidad, y que el metro de Quito hoy por hoy es el metro más moderno de los metros que tenemos en Sudamérica o en América Latina. Es el más moderno, obviamente, porque es temporalmente el más nuevo, ¿no? Entonces, la ocupación del espacio público alrededor del metro ha sido muy, muy importante. Yo les quiero decir que en el centro histórico, por ejemplo, la parada de San Francisco ha generado que la gente llegue a San Francisco, que se baje, que esté por la García Moreno, por las calles aledañas, por la Benalcázar, por la Venezuela, la Guayaquil, la Olmedo, la Mejía, la Sucre, la Bolívar, todas esas calles aledañas, ¿no es cierto? Y ha convocado a un gran número de gente, a un gran número de turistas nacionales y a un gran número de turistas internacionales también. Por lo que creo que sí es importante, ya lo ha dicho el alcalde y siempre lo decimos en el Consejo Metropolitano, es importante que ya hemos trabajado esta movilidad que va por debajo de la tierra, pero creo que es importante que para que funcione y alimentemos el sistema del metro, también tengamos una movilidad óptima en la superficie. Hay que trabajar mucho en la articulación de la movilidad en superficie para que tengamos una movilidad subterránea más eficiente. Decirles que yo he utilizado en muchísimas ocasiones, utilizo el metro y es un método de transporte súper eficaz, mucho más rápido. Cuando con el tráfico que tienes en la superficie, antes llegabas en 1 hora y media, casi 2 horas a tu destino.
hoy desde la Patria, más o menos, desde la parada Universidad Central a la Plaza de San Francisco me hice 4 minutos. Ahora se viaja rapidísimo y seguros en el metro. El metro en cierta forma está vitalizando el centro histórico. Darío, usted que también vive por el centro histórico. Sí, claro que sí, claro que sí. El metro ha sido un factor muy importante para que la afluencia de gente, digamos, para que haya este flujo de gente. Ahora es importante decir que eh, recuerden ustedes, desde la pandemia, que fue un golpe súper complejo para toda ciudad del mundo, desde la pandemia se redujeron los horarios, ¿no? Es importante hablar también del tema seguridad, pero desde la pandemia se redujeron los horarios y el centro histórico, anteriormente, 6 de la tarde, ya no había nadie. El metro ha hecho que el centro histórico haga que la gente ocupe más del espacio en el propio centro histórico y que podamos tener una afluencia de gente. Y recuerden ustedes que un espacio público utilizado, lleno de gente, siempre va a ser menos propenso a la inseguridad. Qué, qué interesante. Qué bueno, Darío, que estemos vitalizando el centro histórico. ¿Cuál va a ser su trabajo en estos meses hasta mayo, que ya cumple su primer año como concejal y como vicealcalde, Darío? Bueno, nosotros hemos trabajado de manera súper ardua en este tema de la política pública en materia de arte, cultura, para generar turismo. En materia fiscalizadora hemos hecho varios pedidos de información, hemos trabajado con la comunidad, hemos hecho territorio y ahora logramos aprobar esta resolución que creemos que es muy importante para el sector cultural. También fui ponente de la ponente, ¿no? Porque esta ordenanza venía desde antes, pero fui ponente de la ordenanza de cultura viva comunitaria, en donde también se busca democratizar los presupuestos por administración zonal, ¿no es cierto?, para que la política pública en materia de cultura llegue a los barrios propiamente dicho. Y en el otro lado, nosotros estamos trabajando desde mi despacho varias normas jurídicas. Una de esas versa sobre los incentivos educativos para erradicar la deserción escolar, ¿no es cierto? En materia de educación trabajamos, yo soy vicepresidente de la Comisión de Educación y Cultura también, y es importante eso. ¿Qué trabajamos también acerca del entorno cultural para poder generar normas jurídicas que permitan mayor accesibilidad y generen más turismo? Por ejemplo, estamos trabajando el tema de los espectáculos públicos. Fíjese usted que hasta el día de hoy, en el municipio del Distrito Metropolitano de Quito existe una sola forma de espectáculos públicos. ¿A qué me refiero con esto? Hay normas, hay reglas para sacar los permisos para hacer un espectáculo público. En esto también queremos decirle que hay que facilitarle la vida a la empresa privada, a la productora privada, hay que facilitarle la vida para que pueda invertir, ¿no es cierto?, generando estos temas en Quito, a propósito de que ya la ley de turismo, la ley urgente de turismo se aprobó en la Asamblea Nacional, pero nosotros trabajamos justamente en el tema de espectáculos públicos. ¿Cómo puede ser, querido Jacinto, de que los mismos permisos que le piden a usted, y constan en el Código Municipal, los mismos permisos que le piden a usted para una función de títeres comunitaria para niños de una casa barrial, son los mismos permisos que le piden a usted para hacer el concierto de Marc Anthony en el Estadio Atahualpa? Entonces, digamos, hay cosas que en un momento deben ser más observadas y deben ser mejor catalogadas. Siempre ha habido una línea vertical, como yo lo grafico, dando permisos por aforos, ¿no es cierto? Y no está mal, está bien establecer los aforos, porque hay eventos micro, meso, macro y mega, pero es importante también que exista una conceptualización horizontal, como yo la llamo. Si los aforos son lo vertical, tiene que existir una conceptualización horizontal. Los espectáculos públicos comunitarios, los temas públicos gratuitos, los cobrados, los que utilizan el espacio público, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con los temas deportivos, por ejemplo? La utilización del espacio público para artistas. ¿Qué pasa con los circos? ¿Qué pasa con los parques de diversiones? Y digamos, todo lo que puede generar oferta cultural. ¿Qué pasa con los espectáculos públicos como el fútbol? ¿Qué pasa con los espectáculos públicos en espacios públicos cerrados? Por ejemplo, ahí están los teatros. Entonces, digo, cada cosa tiene que tener una normativa diferente.
Entonces, estamos trabajando también en eso y obviamente trabajamos en un sinnúmero de normas alrededor de esto. Básicamente esos son como los 3, 4 proyectos. Adicionalmente tenemos otros que los seguiremos construyendo. Qué bueno, Darío. Darío, usted me decía que es de la Comisión también de Bienes y Propiedades del municipio. Quisiera preguntarle cómo está el antiguo Hospital San Lázaro. ¿Eso sigue botado, abandonado o ya está recuperándose algo y sirviendo? Sabe, la última vez que yo pude tener un acercamiento con la Fundación Museos de la Ciudad, una de las perspectivas, uno de los anhelos que teníamos es poder recuperar ese espacio, ¿no? Entiendo que ahí al día de hoy funciona algún tema de mediación cultural un poco pequeña, pero creo que es importante repotencializarlo en gran magnitud. Recuerden ustedes que si es que recuperamos ese espacio, podemos recuperar inclusive la propia subida al Panecillo, el Boulevard de la 24 de Mayo, que creo que es muy importante. Ahora yo, como miembro de esta comisión y aportando en todo lo que pueda, también en el ámbito de salud, visitamos el centro médico metropolitano, el centro de salud metropolitano centro, que está ubicado en los dos lados, ¿no? En el un lado por la 24 de mayo, en donde no había entrada de acceso, digamos, ¿no es cierto? Porque es donde estaba, usted se acordará, el UPC de la Victoria, el UPC de la 24 de mayo, el UPC que fue incendiado. Y por el otro lado se ingresa por la parte de Rocafuerte, que es la calle que sube a San Roque. Entonces, en la gestión de esta administración se ha ampliado los servicios y el espacio de este centro médico para que ahora tenga acceso por los dos lados, tanto por la 24 de mayo como por la Rocafuerte. Y hemos hecho eso con los vecinos, digamos, ellos también han participado, se ha socializado con los vecinos desde la propia Secretaría de Salud, desde el municipio como administración como tal, y digamos, buscamos siempre recuperar ese espacio, ¿no? Yo, en el marco del desarrollo completo de mis funciones como presidente de la Comisión de Turismo y Fiestas, siempre busco generar turismo. Como vicepresidente de la Comisión de Cultura y de Educación, busco generar procesos alrededor de esto. Y como miembro de la Comisión de Propiedad y Espacio Público, también busco articular todos estos procesos para que podamos hacer una sola cosa. Entonces, conversando con varios de los actores principales de ese sector, decían, ¿cómo recuperamos la 24 de mayo? Nosotros tenemos, querido Jacinto, una perspectiva, un sueño, que yo he conversado con otros compañeros concejales, estoy próximo a conversar con el señor alcalde este tema, de ampliar un poco más el centro histórico. Para mí el centro histórico, que obviamente, como ustedes saben, ya San Blas es la puerta al centro histórico, pero para mí el centro histórico tiene que empezar por una parte de arriba, por la basílica. Mire cuánta hermosa oferta cultural, patrimonial, inmueble tenemos en ese sector, y ya se están generando pequeños negocios alrededor de la basílica. Entonces creo que debemos empezar en la basílica y terminar en el Panecillo. Ese debería ser la gran ampliación, ¿no es cierto? Haciendo este recorrido donde puedes terminar en el Panecillo, en un hermoso mirador, viendo la ciudad. Y por el otro lado, también está el sector de San Blas, en donde alrededor de la Plaza Belmonte, ¿no es cierto?, buscamos que exista oferta cultural, con estas alianzas público-privadas que creemos que también es importante. No hace mucho acompañamos a la empresa Quito Tourbus y al ballet Hachigua, ¿no es cierto?, que está utilizando cierto espacio de la Plaza Belmonte, que es regentado no hace mucho por la Secretaría de Cultura, y en articulación con los restaurantes, los negocios y los vecinos del barrio de San Blas, pudimos inaugurar una nueva ruta que empieza en las Naciones Unidas, en el Quito Tourbus, que es de 2 pisos, ¿no es cierto?, recorre parte del centro, pasa por los parques Carolina, Ejido, Alameda, ¿no es cierto?, con un guía de turismo que va explicando muchísimas cosas importantes que tenemos ahí, que a veces están ahí y los quiteños no vemos, ¿no? Como las varias especies que están sembradas en las jardineras de nuestra ciudad, como el pumamaqui, como los diferentes tipos de plantas que tenemos ahí. Entonces el guía de turismo te pasa por ese sector que nunca antes ha pasado el bus,
te explica todo, pasa por la maternidad, por todo el tema, va por la calle Ríos, que es parte del centro histórico, y termina en en la Plaza de Toros Belmonte, ¿no es cierto? En la antigua Plaza de Toros Belmonte, ahora es el Centro Cultural Belmonte, en donde hay una presentación del ballet Hachigua. Entonces, creo que es importante un poco también hacer estas alianzas público-privadas para que saquemos adelante todos. Entonces, nuestra perspectiva como miembros de esta comisión de espacio público siempre va a ser esa. Y justamente la parte del San Lázaro para nosotros es importante, ¿no es cierto?, que podamos hacer una mediación comunitaria. ¿Qué es la mediación cultural comunitaria? Es trabajar en procesos de cultura con la comunidad del sector, para que de esa manera no solamente generemos bienes, ni eventos, ni actos, sino procesos que perduren en el tiempo y que permitan que la recuperación del espacio público realmente sea efectiva. Así que muchas gracias por esta entrevista, Darío. También agradecemos a Richard Salas por los mensajes y también a José Llanes. Vamos entonces a seguir trabajando por Quito durante todo este... A usted le falta todavía más de 3 años como concejal, Darío. Sí, sí, sin duda vamos a trabajar. Como digo, nosotros hemos embanderado este tema de la cultura, el tema del arte, el del turismo, pero eso no significa que no trabajemos sobre los otros temas, ¿no? Hemos aportado a más a un sinnúmero de proyectos de ordenanza y de resolución en el propio Consejo Metropolitano en materia de movilidad, en materia de seguridad, en materia de medio ambiente. Hemos aportado a la ordenanza de los huertos urbanos. Entonces, creemos que en materia de emprendimiento, nunca nos vamos a descuidar de esos sectores. El compromiso con la ciudad y con el país está firme, está latente, así que nosotros siempre verán, más allá de una autoridad, un obrero de la norma jurídica, un obrero de la política pública, un obrero de los derechos, un obrero de la justicia y, por supuesto, un obrero de la cohesión, de la unidad comunitaria, de la unidad social. Buscamos siempre que exista esa unidad, ya que un barrio unido, un barrio que se conocen entre vecinos, una sociedad fortalecida, creo que es menos propensa a un sinnúmero de cosas como la inseguridad, como las incidencias extranjeras o como cualquier otra incidencia cultural, que creo que nosotros podemos trabajarla muchísimo. La cultura no solamente es el arte de vecinos y vecinas, sino también es el modo en cómo nosotros nos comportamos como sociedad, de dónde venimos, nuestro tema identitario, nuestro tema patrimonial, y por supuesto también es el tema de cómo accedemos al otro, ¿no? Cuán solidarios, hemos trabajado, cuánto hemos trabajado en nuestra educación para comportarnos de una manera como sociedad. Así que la esperanza siempre firme y el trabajo también siempre firme y predispuesto para que esto siempre sea una realidad. Darío, ¿usted tiene en su despacho las puertas abiertas para los vecinos? Pero por supuesto que sí. Les invitamos cordialmente a todo el mundo que nuestro despacho, ya saben, siempre están las puertas abiertas. En el marco de nuestra agenda procuramos atender todo lo que podamos, todo lo que esté en el marco de nuestras competencias, todo lo que sea legal y obviamente todo lo que pueda beneficiar a la ciudadanía. Así que regularmente nosotros los martes, ya saben, tenemos sesión del consejo, lo que un poco nos aprieta las agendas. El resto de días tenemos comisiones, pero siempre estamos muy gustosos. Los miércoles regularmente estamos gustosos de poder atender a todos y todas las personas. Eso no significa que los otros días no atendamos, también estamos gustosos, pero el miércoles tenemos, digamos, un poquito más de tiempo para poder trabajar en toda iniciativa ciudadana. Muchas gracias por la entrevista, gracias por los mensajes y también a las personas que vieron y están viendo la entrevista, compartan esta entrevista con Darío Cagüeñas, quien es vicealcalde de Quito. Darío, muchas gracias por la entrevista, que siga trabajando por Quito. Muchas gracias, querido Jacinto, agradezco mucho el espacio, que sé que la ciudadanía sigue muchísimo este espacio también, así que siempre estamos a las órdenes y un abrazo grande, Jacinto, para usted y para la ciudadanía.